Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en los minutos que vienen la situación que atraviesa uno de los países que tiene relaciones entrañables con la República Argentina, que vive 2 semanas de otra crisis económica y política. Nos referimos a Ecuador. Pero analizar Ecuador es poner bajo la lupa también el escenario que atraviesan buena parte de los países de Latinoamérica, incluida la Argentina, porque está golpeando muy duro la crisis energética mundial. Vamos a enmarcarla en ese contexto a una situación que además tiene particularidades ecuatorianas respecto de lo que está sucediendo y que ha puesto en vilo al país latinoamericano. Voy a tomar contacto con el vicedirector de la CELAC, el Centro de Estudios Geopolíticos para Latinoamérica, desde Quito, en Ecuador. Los saludamos. Un gusto, Nicolás. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo está? Un gusto de estar en este espacio. Un saludo a todos los radioescuchas, a los televidentes de la Argentina. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, no sé si por recurrentes pueden generar cierto grado de acostumbramientos estas crisis en Latinoamérica, pero las noticias que recibíamos de Ecuador previas a la crisis era que la dolarización estaba funcionando, que habían logrado equilibrar económicamente al país. Sin embargo, a poco de cambio y modificación de algunas variables, esto se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Es así? A ver, yo creo que la situación de Ecuador tiene un trasfondo básicamente de 5 años, me parece a mí, ¿no? Es una idea de que cambie el gobierno de Rafael Correa, entra Lenín Moreno y un poco y más la idea que deja o el mensaje que deja en 4 años de gobierno es: todo estaba mal, se habían gastado todo, estábamos endeudados, está todo destruido, un poco el mismo discurso un poco que se oyó en Argentina hace unos años, ¿no? Todo, se lo robaron todo, se lo chorearon todo, bueno, y entra un plan de austeridad agresivo en el Ecuador. Lo que pasa es que no se sentía porque en el Ecuador la dolarización da algún grado de soporte, no tienes un proceso inflacionario muy fuerte y eso hace que parecen que las condiciones están bien, pero digamos en la masa tectónica las cosas comienzan a hervir, ¿no? Porque en una economía dolarizada, no, la austeridad sumado a una economía que no tiene moneda, el Estado básicamente no hizo mucho para sostener las condiciones sociales. Súmale una pandemia y súmale una crisis hoy digamos, mundial, energética, como le dices. Yo creo que es un estallido que viene de las profundidades, me parece, de hace 5 años. Es podríamos decir, no es una ruptura de alguna capa superficial del tejido social, sino viene del magma que venía consumiéndose hace aproximadamente 5 años. La coyuntura, ¿qué lo potenció o cuál fue la gota que derramó el vaso? Sí, mira, Guillermo, yo creo que también hay que hacer una lectura un poco hacia atrás. El proceso ecuatoriano no puede, de junio de 2022, no puede ser entendido o separado, digamos, del proceso de las protestas de octubre del 2019. Recordarás que Ecuador también vivió unas férreas, duras protestas, mucha represión en 2019. Lo único que ha pasado es que vino la pandemia, entonces un poco que puso un parteaguas, hizo un espacio de tiempo en que la población se dedicó a sobrevivir, básicamente, ¿no? O sea, si estabas vivo era ya dar gracias, digamos, estar vivo. Y ahora, con el primer año del gobierno de Guillermo Lasso, un poco continuó ese proceso que te decía de reducción del Estado, minimización de los servicios sociales, una destrucción de los servicios básicos del Estado. Para que tenga una idea, hace pocas semanas el grupo de médicos, el staff o los directores de los hospitales más grandes públicos del país tuvieron que hacer una rueda de prensa diciendo que no hay gases en los hospitales. Imagínate el nivel de descomposición para que un grupo de médicos profesionales de la salud tengan que dar una rueda de prensa
para que el presidente les escuche. O sea, ese es el nivel de deterioro del sistema, ¿no es cierto? Entonces, también hay que entender que estas protestas no es un calentamiento de la movilización de la CONAIE de un día al otro. La CONAIE viene conversando con el gobierno de Lasso un año. Es un año exactamente desde que inició el supuesto diálogo. Bueno, el diálogo que ellos llaman, ¿no es cierto?, que en realidad no es nada más que recibirte un día hace un año y bueno, y como se dice, no te doy más bola, ¿no es cierto? Y ahora dicen que son unos terroristas, unos violentos, pero en realidad es un proceso de un año en el que evidentemente han pasado muchas cosas. Lo que tú ves en la Argentina, en la región, hay un deterioro acelerado de las condiciones de vida. Entonces, no es una voz de protesta únicamente por el combustible, que es una de las promesas. Hay que recordar que Lenín Moreno, el presidente anterior, prometió congelar el precio de los combustibles para así acallar las protestas de 2019. Lo primero que hizo una vez hubo pandemia fue liberar el precio de los combustibles. Es decir, engañó no solo no es un engaño de campaña, que suele ser lo común, es un engaño al presidente. O sea, es un nivel mayor de cinismo, podríamos decirlo. Entonces, la CONAIE, como el movimiento que resume a todos los pueblos, o casi todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, una movilización de gente muy, muy grande. Hay que entender que hoy por hoy, digamos, podría ser, si ponemos un símbolo, es el movimiento obrero más grande del país, ¿no es cierto? Una central sindical no es de la cultura estricta, pero digamos es la movilización más grande que tiene el Ecuador hoy por hoy. Ha dialogado un año, ha intentado de llegar hace un año y hoy dan las consecuencias, ¿no? O sea, es un proceso de un gobierno que hace oídos a las necesidades de la población. Sí, no, perdón, Nicolás. Por supuesto que aquí juega muy determinante el rol del deterioro de la calidad de vida económico, pero aquí hay para estas comunidades de los pueblos originarios ecuatorianos una dificultad del día a día de producir, de trasladar su propia mercadería, lo que motiva este alzamiento. Básicamente sí, o sea, yo diría que si hacemos análisis político un poco más a profundidad, una de las virtudes del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que estuvo preso, van a decirlo, ¿no es cierto?, el primer día de protestas, fue apresado, es que ha sabido recoger un pliego de necesidades ciudadanas, ¿no? O sea, de las más diversas, como te estoy diciendo, el tema de la salud, educación o seguridad, hasta el que tú comentas, es decir, necesitamos un control de precios, básicamente unos precios cuidados, digamos, para el campo. Es decir, hoy por hoy, bananeros, camaroneros, vendedores de hortalizas, en fin, todos los agricultores, digamos, que resumen, digamos, esta sociedad más rural, reciben precios absolutamente infravalorados para tener unas condiciones mínimas de vida. Y esa es gran parte de la protesta. Ten en cuenta una cosa, no es una movilización, eso a veces a veces es muy distante. En América Latina a veces las movilizaciones piensan que son solo de obreros que se movilizan en la misma ciudad. Aquí estamos hablando que hay pueblo movilizado aproximadamente en 18 de las 24 provincias del país, ¿no es cierto? En todos los sectores del país tienes cortes de carreteras, quema de llantas, levantamientos, protesta, y ten en cuenta que hay una movilización de gente de la ciudad, del campo a la ciudad. O sea, han venido muchos a pie en transportes, en vehículos, ¿no es cierto? Pero muchos trochas a pie, espacios a pie, ataque, represión para que no entren a Quito. Han logrado llegar a Quito al sexto día de la protesta, y hoy por hoy siguen pensando movilizarse, ¿no? Siguen pensando resistir en la ciudad, resistir en el centro neurálgico del poder de Ecuador, que es, digamos, la ciudad de Quito, el palacio, cerca del Palacio de Carondelet, y están ahí apostados a un diálogo que el presidente es esquivo, ¿no? Básicamente es un diálogo esquivo que yo nunca he entendido, yo no entiendo cómo se puede decir que esto es diálogo cuando ni siquiera te has sentado en la mesa. Básicamente ese es el nivel de apatía del presidente de la República, del gobierno del Ecuador. No les ha recibido en la mesa para dialogar. Después de 6 muertos, decenas de heridos, daños a la infraestructura pública y privada,
ataques y represión. El presidente de la República habla de diálogo cuando no les recibe en el palacio. Entonces, me genera en realidad bastante preocupación la situación del Ecuador. La situación del Ecuador tiene altos niveles de convulsión y de un equilibrio bastante inestable. No se sabe qué puede pasar. A ese respecto, quería preguntar, porque esta situación de crisis económica deriva en crisis política. Los votos para sacar del poder a Lasso no los ha conseguido la oposición, y a mí me sorprendió que sectores de izquierda no apoyaran la moción de reproche al presidente. ¿Cómo se entiende eso, siendo que es un presidente de derecha, un empresario que incluso apareció en los Panama Papers, bueno, ligado a situaciones complejas? Sí, mira, Guillermo, es importante además, bien que lo topa de este tema, porque hay que entender que no es como dice el presidente que hay una intención de golpismo, ¿no? Esta figura jurídica que le llaman la muerte cruzada es una figura constitucional en la cual tanto el presidente como la asamblea pueden llamar a esta muerte cruzada en casos de grave conmoción social, ¿no es cierto? Tanto el presidente como la asamblea pueden llamar, pedir la destitución, pero se van ambos. Entonces no hay tal golpismo. Esta es una figura que se instauró en la Constitución del 2007, justamente por el proceso de derrocamientos que habían pasado en Ecuador desde los 90. Es una suerte de válvula de escape, ¿no es cierto? Para no llegar a los puntos de ebullición, de derrocamiento, se estableció esta figura. Y una figura a la cual Lasso ha evocado siendo candidato a la oposición de Rafael Correa. Él decía que se puede llamar elecciones, pedía llamar elecciones, ¿no es cierto? Y cuando ya fue presidente también habla de la muerte. Entonces, ahora que las cosas no le resultan, él dice que es golpismo. Es absolutamente falso. ¿Y qué se necesitan? ¿Los 2/3 de la Cámara? Sí, se necesitan los 2/3 de la Asamblea, que son 92 votos de 137, 91, 92 votos. Y está muy difícil, ahí voy a entrar a tu segunda pregunta. Se le está difícil porque tienes 47 votos más o menos del correísmo, de UNES, lo que se llama la Revolución Ciudadana, ¿cierto? El partido de Rafael Correa, y deberías tener un tanto más de Pachacuti, que es el partido histórico de izquierda, digamos, que para que entiendan los radioescuchas, los televidentes, es el brazo político de la CONAIE, las personas que están en la movilización. Esas personas tienen un brazo político que se llama Pachacuti como partido. Pachacuti hace muchos años, viene un proceso, un derrotero de fragmentación ideológica, básicamente lo que le puede decirse, lo que le ha pasado al peronismo, digamos, ¿cierto? Una fragmentación en que terminas también alas de derecha enquistadas en el poder, ¿no es cierto?, del partido. Entonces, tienes sectores de Pachacuti que negocian directamente con el gobierno, negocian con la derecha, a sabiendas o bajo una bandera de izquierda. Básicamente eso es lo que te puedo decir. Entonces, hay una fragmentación de la izquierda, y tienes otros partidos independientes, muy cerca del 25% de la asamblea son independientes, ¿sí? Entonces es una asamblea dividida que se le hace muy difícil en este proceso al correísmo lograr la mayoría de los 92 votos. Lo veo muy, muy difícil. La votación tiene que ser en estos días, ¿no es cierto? Tienen 72 horas desde el sábado, ¿no es cierto? Eso sería martes, el día de hoy sería, y va a tener muy, muy difícil que el correísmo logre una mayoría o logre una destitución. De todas maneras, ahí usted lo mencionaba, doctor, que hay una cuestión que está irresuelta. El país no es libre de tomar decisiones económicas porque se dolarizó y hoy está atado de manos para poder cambiar. Por ejemplo, el precio de los combustibles está en dólares, el país está dolarizado. ¿Cómo se hace para que si él sube en el mundo no suba en Ecuador? Sí, básicamente lo que ha existido desde la dolarización también es un precio fijo, ¿no? Le fijan, se queda estancado el precio, por ejemplo, $1.20, $1.30, $1.50 del galón de gasolina.
Ahora, hoy por hoy, eso es lo que te decía que había. Moreno libera ese precio, deja que comience a fluctuar con el precio internacional. Entonces pasaste de precios muy 1.20, 1.50, llegaron al día de hoy está en 2. La gasolina extra, o sea, la gasolina con mayor octanaje, lo que nosotros llamamos la super, o gasolina de mayor, digamos, mayor calidad, está en 4.50, casi al precio de los Estados Unidos. O sea, entonces un galón 4.50 resulta absolutamente, por decirlo menos, en una economía estancada, resulta un suicidio político, podría decirlo, ¿no? Que, como te digo, fue apañado por la pandemia. Es decir, Moreno liberó el precio en un momento en que la gente no se podía movilizar. Estaba defendiéndose, quería no morirse, básicamente, ¿no? Ahora sí, que se restituyen los derechos un poco sanitarios, comienzan a exigirse los derechos económicos, políticos. ¿Esta situación ha consolidado, ha partido a la sociedad, la ha polarizado aún más? Me parece que vuelve un poco un viejo fantasma que en Ecuador es muy vigente, a pesar de que tiene mucha data antigua, ¿no es cierto? Es muy antiguo. Es el proceso de desprestigio del indígena, ¿no? O sea, un proceso de clasismo muy instaurado en la sociedad, pero siempre un poco oculto, un poco subyacente, ¿no es cierto? Hoy vuelve a florecer en esta idea de déjenos trabajar, ¿no es cierto? La clase alta, media alta, considerada de abolengo, si puedes llamarlo, ¿no es cierto? Con raíces más españolas, que piensa, y además está en la capa alta de la pirámide del ingreso. Entonces, no una subida de la super, una subida del aceite de cocina, ¿no es cierto?, del pan, de la leche, de los fideos, no les hace mucho. Entonces no hay un problema para ellos, solo ven una movilización de violentos, de bárbaros, de vagos que no dejan trabajar al país, no dejan prosperar. Bueno, el típico discurso conservador que existe en todas las sociedades latinoamericanas, ¿no es cierto? Vagos, no trabajan, nosotros sí somos los que producimos, déjenos trabajar. Básicamente se vuelve a tensionar esas heridas no resueltas, ¿no? Heridas no resueltas de la colonia. Aquí en la Argentina, como usted conocerá, hay muchos que levantan el discurso de vamos hacia una dolarización. Hoy tenemos, no formalizado, pero sí un bimonetarismo. En términos económicos, ¿cómo se puede explicar qué le ha pasado a Ecuador desde que dolarizó? Sí, mira, Guillermo, me parece una excelente pregunta, porque yo te diría que la dolarización es un gran mecanismo de corto plazo para frenar la inflación en algún grado, dar estabilidad a las familias para acumular de a poco, ¿no es cierto? Eso se vio en Ecuador en la primera etapa de la dolarización, los primeros 10, 12 años de la dolarización. Fue un proceso virtuoso porque le permitió a los hogares acumular un poquito. Pero la dolarización solo es sostenible en el tiempo, si quieres ya meterme un poco más económicamente, cuando la economía tiene las capacidades de crear dólares, ¿no es cierto? Y ser lo suficientemente competitiva para atraer los suficientes dólares, más de los que salen. El proceso de dolarización no va a frenar la fuga de divisas, eso hay que decirlo, ¿no es cierto? Más bien va a acrecentarlo, pero se ve subsanado porque no hay una presión de los sector productivo hacia el dólar, porque todo está en dólares. Entonces eso frena el tipo de cambio, le estabiliza, pero lo que te digo es que al final de cuentas es un país cada vez más caro. O sea, si ves en el largo plazo, por eso en el corto plazo es bueno para los hogares, pero en el largo plazo es malo para los hogares, porque la estructura productiva se hace ineficiente, se hace mucho menos competitivo en el exterior. Hoy por hoy, nuestro banano, nuestro café, es mucho más caro en el mercado internacional que hace 20 años en términos relativos frente a otros competidores, Colombia, el África, ¿no es cierto? Entonces, el banano colombiano, el banano africano es mucho más barato, es mucho más... Entonces, es un poco como una asfixia de a poquito, es como que nos cocina a fuego lento, ni sentimos.
Entonces yo te puedo decir que hoy por hoy los salarios hace los últimos 6, 7 años van estancándose. Ahora después de la pandemia y durante el gobierno de Lenín Moreno se terminaron de estancar. Entonces vas a tener salarios estancados y costo de la vida creciente. Eso te lleva a una economía, yo te diría, para hacer un símil como la brasilera, ¿no? Un país en el cual solo pueden vivir los ricos. Hoy por hoy el Ecuador es un país donde solo pueden vivir los ricos, cada vez más de eso, y un país donde cada vez más el sector exportador es menos competitivo. Entonces va a llegar un punto en que no vas a poder tener los suficientes dólares para que la economía funcione, ¿no es cierto? Porque eres un país caro. Y el Estado, en situaciones de gravedad como la que hemos visto, no puede responder. Entonces, básicamente, el Ecuador, en la crisis de la pandemia, fue el único país, tal vez que peor, el país al que peor gasto fiscal entregó, el que menos ayudas en América Latina y podría decir en el mundo entregó. Entonces, esos efectos de incapacidad del Estado para responder ante crisis, más este efecto de largo plazo de que poco a poco vas perdiendo capacidades productivas, hoy por hoy somos un país muy importador, mucho más que hace 20 años. Entonces yo te diría que es un arma de doble filo, es un arma de doble filo y que es muy difícil volver atrás. Para ir finalizando, pero esta situación además genera inseguridad y aumento de la violencia. Vemos que ha crecido también la violencia, el narcotráfico, la deriva va hacia lugares complicados. La deriva es muy complicada. Básicamente hay algunos estudios ya de corte más periodístico, mucho más de menor escala, que habla de que la red de narcotráfico aprovechó la pandemia para comenzar a articular una red de chicos, ¿no es cierto?, financiados del narcotráfico. Con tareas muy simples como llévame este encargo, ándame que se me escucha en esta esquina, cosas que parecen para los chicos muy simples, y lo que ha hecho es capturar a grandes masas de jóvenes en una red de narcotráfico. Es lo que hacía Pablo Escobar en los 80 en Medellín, ¿no? O sea, tenemos una estructura de ese tipo que está formando y se está consolidando, que llega a nivel ya de estatutos policiales, estatutos militares. Entonces, lo del narcotráfico, déjame decirte, es un tema muy, muy grave que se deriva básicamente de la ausencia del Estado, ¿no? El achicamiento del Estado a raíz de Lenín Moreno, la destrucción de los servicios públicos, ¿no es cierto? Y de los resortes que tiene el Estado para salud, educación y bienestar social. Bueno, han capturado por estas redes de narcotráfico, han aprovechado ese momento perfecto y ahora están en una situación de violencia sistémica, ¿no? Sistémica violencia y además con una incapacidad del gobierno para gestionarla. Claro. Dos últimas preguntas, Nicolás. La primera está ligada con qué pasa en la sociedad, digo, porque aquí vemos que hay grandes perdedores, pero también hay grandes ganadores en esta ecuación. Claro, sí, en términos económicos, yo te digo, siempre es un juego de suma cero, ¿no es cierto? Lo que la pierde la sociedad, alguien se lo lleva. Básicamente ha habido sectores, si te quieres, voy hacia atrás o en el corto plazo, en el fondo, los últimos años de dolarización, lo que se llevan, los grandes ganadores son los importadores, te digo, y los perdedores del tejido productivo. Hoy por hoy en la pandemia los grandes ganadores vuelven a ser el sector importador, de supermercados, de medicinas, ¿no? O sea, de vehículos. O sea, es bárbaro. Si algún día tú estás por acá, por Quito, después de la pandemia, el parque automotor creció tanto, es invivible, ¿no? O sea, el nivel de producto importado, ellos son los grandes ganadores del modelo ecuatoriano. Y grandes perdedores, sí. No, completa la idea, por favor. Grandes perdedores, bueno, básicamente es ese espacio de tejido productivo, tejido de obreros que antes estaban en el campo, ¿no es cierto? Les ha tocado ir a la ciudad, hoy estaban en el campo, ya no venden sus productos a buenos precios y ya no tienen contratos fijos, ¿no? Cada vez hay contratos de flexibilización
El salario, para que tengas una idea, el salario oficial, o el mínimo, si quieres, está en $400. Pero si tú ves y tú vas al mercado y hablas y estás ahí con la gente, el salario real que están pagando para un trabajador de salario mínimo es 200. Entonces, dice oficialmente 400, pero estás en 200. Entonces, es básicamente invivible. Y lo complejo es pensar en el futuro, cómo se sale de esto. Por supuesto que se necesita liderazgo político, no parece ser Lasso el llamado a tenerlo. Por supuesto, es un problema porque además o sea, si entramos al ámbito político, en la salida política, lastimosamente el país, la democracia está sitiada, la democracia está en amenaza. Esta idea de persecución es algo absolutamente real. La persecución política a opositores es absolutamente brutal. En Ecuador se mete presos a un prefecto en las protestas de 2019, a la prefecta de Pichincha se le metió presa. O sea, es una autoridad pública y con una noticia falsa en redes sociales estuvo presa. Ese es el nivel de democracia, de Estado de Derecho que vive el Ecuador, ¿no? O sea, entonces, aquí el que habla tiene un juicio o está en la cárcel. Aquí el que protesta, como Leonidas dice, le metieron preso, sin orden judicial, sin el debido proceso, te meten preso. O sea, básicamente te diría, te ponen en un estado de excepción para que no protesten. O sea, dime si eso no tiene un grado de dictadura, una democracia militarizada, que le podría, yo le estoy llamando en estos días, una democracia militarizada, amputada, absolutamente. Nicolás, ojalá que encuentren el camino de la solución. Los denominadores comunes de la América Latina, tan bien descritos en más de una oportunidad, parecen estar nuevamente llamándonos la atención. Por suerte hay procesos políticos que parecieran buscar corregir ese desencanto, esa desesperanza. Ojalá que se materialicen. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy amable por este contacto. Chao, gracias, Guillermo. Un gusto. Y a ustedes también, agradecidos de que estén allí. Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Hasta la próxima. Así son las cosas.